Bueno, son las 13 horas con 32 minutos. Bajó un poco la temperatura, 14 grados, y estamos comunicados tenemos la suerte de poder charlar con Victoria Montenegro, que ustedes la conocen. Vicky, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Barra, ¿cómo estás? Bien, bien. Contento de poder charlar con vos un ratito. Igualmente. Vicky, se encontró un nieto nuevo. Sí, tenemos el 140 Sí. Y estamos muy, pero muy felices. Me parece que más allá de además de la felicidad y sobre todo la felicidad de encontrar cada vez que abuelas encuentran un nieto, nos sirve para repasar nuestra historia y nuestra realidad, ¿no? Que es que estamos viviendo con un gobierno que es absolutamente insensible y también podemos decir un poco o bastante socio de este crimen que es la falta todavía de muchos nietos que no aparecen, ¿no? Que es un crimen que ocurre. Sí, y además repensar el objetivo económico de la última dictadura cívico-militar, digamos, detrás de lo aberrante, obviamente, que fueron los secuestros, el tormento y el robo de niños, también un modelo económico que este gobierno copió y pegó, ¿no? Con la misma crueldad y después, bueno, un avance contra todas las políticas de memoria, verdad y justicia, de los organismos históricos que son una referencia en el mundo y que están tremendamente atacados por el presidente, bueno, y la vicepresidenta, pero también una política de mucha crueldad y de violación a los derechos humanos del pueblo en general, ¿no? Porque lo denunciamos siempre, el ataque contra las personas con discapacidad, el ataque contra aquellas personas que necesitan de tratamientos oncológicos o enfermedades autoinmunes, poco frecuentes, digo, bueno, sí. Eso es una política de muerte también hacia un sector de la población que necesita de un Estado presente, por eso en estos tiempos de tanta locura, de tanto avasallar los derechos humanos de nuestro pueblo, bueno, las abuelas una vez más demuestran que el camino siempre es luchar abrazada de otro y bueno, y darnos esta inmensa alegría que significa este nuevo nieto, ¿no? Viste, en estos días muchos compañeros que te dicen no hacemos nada, ¿cómo puede ser que estemos acá, que no salgamos, que no reaccionemos? Y pensaba en abuelas, en esto que vos decís, pero me gustaría que vos me dijeras, ¿qué aprendiste vos de abuelas? Y mira, con las abuelas sigo aprendiendo siempre, ¿no? Vos sabés que en este tiempo particularmente de tanta cosa cruel, ¿no? Que creo que nos pasa a todos. Hay una sensación de que no se hace nada, aunque hagas un montón, ¿no? Ajá. Porque la militancia hace siempre. Digo, podemos estar con problemas, pero la militancia hace siempre. Digo, en los espacios, reunirse, pensar, discutir, organizarse, acercarle a otro un plato de comida, estar al lado del compañero o la compañera que está siendo despedido, resistir en los hospitales, resistir en los puestos de trabajo, se hace. Lo que pasa que es tan brutal lo que está sucediendo que terminan a veces como generándote la idea de que el pueblo no está y el pueblo sí está. Los 24 de marzo son multitudinarios el pronunciamiento en las calles, bueno, cuando se atacó brutalmente al colectivo de la diversidad de las mujeres, el 1F, salió una multitud a defender también ese derecho. Hace muy pocos días, frente a la condena de Cristina, salimos a la calle y creo que lo que uno aprende, sí, o intenta aprender de las abuelas siempre, es la capacidad de responder con organización y con trabajo sostenido a las provocaciones permanentes del odio, ¿no? Porque si no, sí efectivamente te terminan llevando a las encerronas en las que nos quieren dejar, ¿no? Digamos, escalar la violencia, escalar, digamos, las discusiones en un escenario de, digamos, llevar la discusión a la cloaca, si se quiere, sí, que es la propuesta de ellos todo el tiempo, y el desafío nuestro de pensar con mucha
inteligencia este momento, de entender cuáles son las prioridades de cara a que la única salida de esta situación tiene que ser la política. Y ahí repensar nuestros tiempos en términos históricos, ¿no? La salida a esta crisis, que es política, tiene que ser una salida política. Y eso es con más organización, con más claridad y con algo que marcan las abuelas, digo, y que para mí es el ejemplo que te ordena todo el tiempo, que es el trabajo sostenido. ¿No? El trabajo es el gran ordenador, el gran ordenador. Entonces, bueno, vos fíjate que no es que aparece un nieto, porque si encontramos un nieto ya del 140, porque hace 48 años se organizaron y comenzaron a trabajar juntas y con mucha inteligencia y con mucha estrategia, superar cada uno de los obstáculos que en momentos de una profunda oscuridad y de un terror absoluto, pudieron superar, no solamente para encontrar a sus nietos, sino para cambiar la historia en materia de ciencia, en materia de derechos de las infancias, no el derecho a la identidad, del abordaje psicológico, de repensar qué pasa cuando un Estado rompe, fractura la identidad de su propia ciudadanía, particularmente en las personas de los bebés robados, pero algo que no tenía antecedentes en el mundo. ¿Cómo se reconstruye la identidad? ¿Cómo le decís a esta persona que tiene 48 años que su vida en realidad, aunque haya habitado un nombre, una fecha de nacimiento, un DNI, que su vida siempre estuvo en otro lugar? ¿Cómo se reconstruye esa identidad? Cómo muchos nietos, después de un tiempo, cada uno con su proceso, podemos presentarnos con nuestro nombre, aún habiendo habitado quizás la mayor parte de tu vida, otra historia. Sí. Todo ese proceso que es realmente maravilloso, profundamente doloroso, pero liberador y maravilloso cuando uno puede apropiarse de su propia vida que había sido arrebatada, es consecuencia de ese trabajo sostenido de las abuelas. Entonces, en estos tiempos, esos son los ejemplos. A veces las enunciamos todo el tiempo, ¿no? Somos hijos, somos herederos de los 30.000, sí. Somos hijos de las madres y las abuelas. Bueno, hay que estar a la altura de las circunstancias para poder enunciarlas así, ¿no? También, así, digo. Sí, también vi que pensaba, bueno, vos recién lo mencionaste, ¿no? Los tiempos históricos y que muchas veces son tiempos largos, pues son tiempos de la historia, porque ayer justo, no sé por qué, se me hizo muy presente y muy claro que la dictadura del 76 fracasó, ¿no? Poniendo todas las fuerzas de seguridad del Estado y generando una maquinaria de exterminio y no pudieron, no ganaron, perdieron, están presos. Absolutamente, están condenados, muchos de ellos murieron condenados por delitos de lesa humanidad, aún en este contexto donde están despedidos más de la mitad de los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos. Los juicios se siguen llevando adelante, se sigue condenando a los genocidas, seguimos encontrando a los nietos. Por eso es pensar nuestra historia cada vez que aparece un nieto, cada vez que podemos reflexionar sobre lo que significaron y siguen significando los organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas, los sobrevivientes, los que dieron testimonio. También poner en este tiempo en valor, para mí es algo que venimos charlando mucho y que se da en cada uno de los encuentros, algo que le falta a nuestra generación y que estoy convencida que va a ser fundamental en la reconstrucción de la Argentina, porque eso va a suceder más temprano que tarde y va a haber que reconstruirlo todo. Y tiene que ver con un valor que tenía la generación de los 30.000 y que también parió a esas madres y a esas abuelas, ¿no? Sí. Y tiene que ver con la solidaridad de una generación, ¿no? Y este tiempo donde donde en todo momento se convoca al individualismo, ¿viste? A la crueldad, donde sobre todo invitan a los jóvenes, ¿no? A ser parte de una nueva construcción de un colectivo, si se quiere virtual, pero que va generando cierto sentido en un sector de la sociedad, pero que es convocado por la crueldad, poder poner en valor la solidaridad, ¿no? La solidaridad de nuestros 30.000, de nuestros viejos, de esa generación y también de las madres y las abuelas, para poder reconstruir
ese tejido que después nos permitió bueno, avanzar hasta el día de hoy y hasta hace unos días este milagro, porque la verdad que obviamente hay un camino de la ciencia, hay un camino de la justicia, hay un camino del Estado con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y con el Banco Genético, pero yo siempre que aparece un nieto o siempre que el equipo argentino de antropología forense identifica a un desaparecido y desaparecida, a veces por una falange, solo puedo calificar de milagroso, profundamente milagroso nuestro proceso de memoria, verdad y justicia. Y un milagro que solo se puede explicar desde el amor. De lo que no tiene explicación, pues decir, ellos fracasaron, ¿sí? Porque impusieron terror, violencia, hambre, y obviamente durante muchos años la sociedad estuvo como consecuencia, padeció todo ese terror. Pero ellos no, digamos, no convocan a lo que te convocan las abuelas, no convocan a repensar cómo uno, independientemente de haber sido atravesado por situaciones dolorosas, es capaz de ponerse de pie, abrazar a otros y construir amorosamente desde un lugar distinto. Y hay que volver a convocar desde ese lugar, que es lo que nos hace distintos también. Hay algo ahí, estamos charlando con Victoria Montenegro, viste que los libertarios no hacen actos, no hay actos, no se juntan, no están los cuerpos de los libertarios en la calle, a pesar de que están en las encuestas, no sé, los porcentajes, o están en las redes, y uno supone que están por ahí, que viven al lado de tu casa, qué sé yo, pero no existe lo colectivo en esta gente, ¿no? Eso creo que también es una aliciente que tenemos nosotros, que tenemos una ventaja en eso, ¿no? Sí, para mí no hay nada más fuerte que un abrazo. Mismo cuando uno tiene su tiempo de distanciarse, y cuando se encuentra y se ve cara a cara y discute, y después se abraza, y algo que pasa por el cuerpo, ¿no? Y eso, por supuesto, es un gran valor nuestro. Las abuelas cambiaron la historia y las madres porque pusieron el cuerpo. Sí. Pusieron el cuerpo en la calle y lucharon para visibilizar ese posicionamiento. Yo igualmente creo que también estamos en un momento complejo, porque hoy hay otras formas de habitar a las personas inclusive, ¿no? Hay los algoritmos estos del odio que van construyendo una comunidad que termina haciendo creer a determinadas personas que pueden disociarse de lo que son en las redes. Digo, no hay una persona que en las redes comparta agresiones, insultos, violencia, propuesta de muerte, y esa persona después cuando está frente a vos es otra. Sí. No es la misma persona. Sí. Es la misma persona. Lo que no tienen es, han decidido no poner el cuerpo en la calle porque es mínimo y solo es para la provocación, porque en el cara a cara hay que sostener de otra forma lo que vos argumentás o intentás defender, ¿no? Y es bastante difícil, no sé, ir a la puerta del Garrahan y poner el cuerpo para defender que se cierren camas que podrían salvarle la vida a los niños, ¿no? Que se echen, los hay, porque en realidad sus diputados sí lo hacen, sus diputadas sí lo hacen, y ellos se encuentran desde esa forma de habitar un supuesto colectivo, la voz que los representa. Bueno, esa voz está cooptando a muchas personas que en realidad no odian, en realidad no quieren ver muerto a aquel que tiene una enfermedad, simplemente está asustada, sí, enojada, confundida, tiene expectativa de futuro, y ahí creo que es donde nosotros tenemos, y perdón que voy y vuelvo, ¿no? Pero, digamos, las abuelas también nos enseñaron eso, ¿no? Cuando las abuelas a mí me encontraron, yo era un ser complicado, complejo, las maltraté mucho, las traté mal, traté muy mal a mi familia, a la familia que me había buscado toda la vida, los maltraté, les grité, puse en valor al asesino de su hermano, y era lo que yo podía hacer en ese tiempo. Sí. No es que yo era mala, yo estaba aterrada. Entonces yo creo que hay un montón de gente también aterrada, que hoy está encerrada del lado del mal, esperando poder ser rescatados, ¿no? A mí me rescataron,
Las abuelas me rescataron, mi familia me rescató, me tuvo paciencia, me curó amorosamente y me permitió ser la mujer que soy ahora. Y ese dolor que a mí me tocó transitar, uno lo pone para que a otros les duela menos. Creo que también tenemos que poder hacer ese ejercicio, porque hay un montón de gente atrapada del otro lado, sin poder identificar por dónde es la salida. Bueno, la responsabilidad nuestra es volver a construir esa salida, marcarle cómo se sale de este laberinto. Victoria, la tenemos presa a Cristina. Eso a mí, por un lado, me hace pensar que no la pudimos cuidar. Y por otro lado me hace pensar en que estas crisis tan fuertes como tener presa a Cristina nos puede despertar de una especie de letargo o de mundo de algunas pequeñeces al cual nos estábamos dedicando. ¿Vos cómo lo mirás? Obviamente me duele profundamente la condena y la proscripción a Cristina, ¿no? Y lo decimos siempre, Cristina está presa no por un acto de corrupción, Cristina está presa por plantarse a enfrentar al poder real, ¿no? Y en la condena a Cristina también está el mandato o la advertencia para el resto de los compañeros y compañeras que pretendan enfrentar al poder real y poner primero a su pueblo. Por eso Cristina significa tanto y su condena también significa tanto para nuestra lucha. Por eso es fundamental identificar este tiempo políticamente, que es el mismo tiempo en el que, salvando las diferencias que han bombardeado la Plaza de Mayo, que han proscripto el peronismo, digamos, de los fusilamientos, de la persecución, la desaparición en los 70, digo, es nuevamente el deseo de que no quede rastro de nosotros y de nuestra memoria y nuestra historia, ¿no? Y ahí el desafío de volver a generar organización. Por eso te decía, digo, nosotros realmente estamos viviendo un momento de mucha debilidad en cuanto a nuestra democracia, y políticamente debemos sentirnos interpelados. Por eso el triunfo de Milei o que menos personas decidan ir a votar, digo, entendiendo que la política no puede transformar su realidad, es un enorme retroceso donde por supuesto tenemos una responsabilidad, porque además a las nuevas generaciones nuestros 12 años le quedaron muy lejos. Claro. Le quedaron muy lejos el recuerdo, nuestro recuerdo. Sí. A mí hace tiempo no lo viene identificando, sobre todo cuando hablas con los chicos, ¿no? Si nosotros, yo tengo siempre como la imagen, me acuerdo cuando les pregunté, la primera vez que le hablé a los chicos de cuando Néstor bajó el cuadro, me di cuenta que no sabían de lo que les estaba hablando. Y los que sí lo sabían no dimensionaban por qué significa tanto. Claro. Entonces, si nosotros nos quedamos con una imagen que para nosotros tiene un enorme valor simbólico y que efectivamente transformó nuestra historia y nos permitió escribir algo que hoy está en disputa, ¿no? Que es el proceso de memoria, verdad y justicia, poniendo las cosas en su lugar. Pero si nosotros eso no lo llenamos, digamos, esa imagen no se vuelve a llenar de contenido, de lo que significa, de por qué es importante, hay que volver a explicarlo. Estamos en un tiempo en el que hay que volver a explicarlo todo. Sí. Y nosotros tenemos una enorme responsabilidad política frente a eso, ¿no? De trabajar fuertemente para garantizar una victoria de cara a las próximas elecciones que permita condicionar la locura y la violencia de este presidente, y después una expectativa de futuro, de recuperar la conducción de la Argentina, de volver a poner las cosas en su lugar, que el hospital tenga los recursos necesarios para sanar a su pueblo, que la ciencia tenga el desarrollo necesario, sobre todo en estos tiempos donde el presidente de la nación represente los intereses del pueblo argentino y no se maneje como parte de una tribu que va por el mundo poniendo a la nación en conflictos internacionales de los que no tenemos antecedentes. Digo, como volver a poner las cosas en su lugar es lo que es fundamental, básicamente porque sigue existiendo una constitución, porque vivimos en democracia, aunque sea de baja intensidad, y porque va a ser fundamental llevar adelante transformaciones profundas en la Argentina. Y creo que la primera debería ser la justicia, porque me hablas de Cristina, de la vergüenza de la causa,
contra Cristina, y después de la vergüenza de que nosotros somos parte de un espacio político al que han amenazado con bolsas mortuorias, con guillotinas, con amenazas permanentes, con el intento de asesinato a la vicepresidenta y con una cantidad tremenda de otros atentados o de otros ataques a diferentes compañeros y compañeras, y frente a una, si querés llamarlo contravención, para mí es una intervención artística, pero querés llamarlo una contravención de un grupo de compañeras en la casa de un diputado, la locura que significó la causa penal y que todavía haya una compañera en un penal por una contravención. Entonces es fundamental repensar la justicia, es fundamental para poner las cosas en su lugar. El primer paso debe ser la justicia, y para poder estar a la altura de esas definiciones, bueno, sí, claramente hay que reorganizarnos con claridad y entendiendo que hay que fortalecer lo que hay que fortalecer. Por un lado, acompañar siempre a Cristina y defender, como lo dijo ella en el último acto en el PJ, ¿no? Estar muy cerca de nuestra gente que está sufriendo, de nuestro pueblo. Y después, entiendo yo, también fortalecer al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene la responsabilidad de gestionar la vida de 17 millones de personas. Vicky, muchísimas gracias por charlar este rato conmigo. Te mando un beso grandote. Un abrazo grande. Chau, gracias, gracias, nos vemos. Conversábamos con Victoria Montenegro. Ya venimos. Un abrazo en tu radio.